fuera de nuestras vidas, y llévate esa vieja casa de campo contigo, espetó mi nuera durante la lectura del testamento de mi difunto esposo. No dije nada. Una semana después, lo que descubrí en el sótano de esa casa hizo que mi teléfono sonara 62 veces. La codicia había despojado a esa víbora de todo. Pero antes de continuar, ¿podrías decirnos de dónde eres y cuántos años tienes? Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Disfruta la historia. Para ser sincera, nunca imaginé que el día más difícil de mi vida llegaría tras enterrar a mi esposo. El testamento se leyó 3 días después del funeral, en la oficina del abogado. El aire en la habitación estaba denso, cuero viejo, polvo, papel y algo más. Algo que olía a indiferencia. Me senté al borde de una rígida silla de cuero, con las manos entrelazadas en mi regazo, aún vestida con el vestido negro del funeral. Frente a mí, mi hijo Andrei, con la mirada fija en el suelo, como si no estuviera presente. A su lado, su esposa Sana, vestida con un abrigo caro, manicura impecable. Examinaba sus uñas como si estuviera en un salón de belleza, no en una lectura de testamento. El abogado, un hombre seco y canoso de unos 60 años, carraspeó y comenzó. A mi esposa, Valentina Pavlovna, le dejo la casa de campo ubicada en la carretera Starosilovskaya. Ni siquiera terminó la frase cuando Sana soltó una sonora carcajada. Por el amor de Dios, ¿quién quiere ese antro? Suspiró sin mirarme siquiera. Vende ese trasto y ven a vivir con nosotros. Puedes cuidar a los niños, al menos así serías útil por una vez. La respiración se me volvió difícil, el pecho se me apretó. Miré a Andrei, quien no dijo nada, solo bajó aún más la cabeza. Ese era mi hijo. El niño que meseaba para dormir cuando lloraba por las noches. El hijo por quien trabajé doble turno cuando Oleg perdía trabajo tras trabajo. Todo lo que hice fue por él, sacrifiqué, me privé, luché para que estudiara. Y ahora, silencio, el resto de los bienes, incluyendo el apartamento, los ahorros y las cuentas bancarias, continuó el abogado, se dividirán en partes iguales. Eso sí pareció interesarle a Sana, que se enderezó en la silla. Yo permanecí en silencio, escuchando a extraños repartir mi vida. La casa en la que viví casi 40 años, donde criamos a nuestro hijo, donde cuidé a Oleg en su enfermedad, era ahora tratada como un premio en un concurso. Como si yo ya no existiera. Y Andrei ya no era mi hijo, solo alguien que habitaba su cuerpo, con ojos fríos y voz ajena. Cuando el abogado terminó, Sana se levantó, alisó su falda y sonrió con la suficiencia de quien ha ganado. Y bien, Valentina Pavlovna, dijo con una cortesía que apenas disimulaba desprecio. Todo está decidido. Te mudarás a la casa de campo, pasarás tus días en soledad y reflexionarás sobre todos tus fracasos. Tal vez, en tu vejez, finalmente entiendas dónde fallaste como madre. Sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. ¿Había fracasado como madre? Después de todo lo que sacrificó, renuncié a todo, mi profesión, mis pasiones, mi vida personal. Mientras él dormía tranquilo por las noches, yo trabajaba largas horas en la cafetería. Guardaba cada copec para pagar su educación. Daba sin reservas, sin medida. Celebraba sus triunfos y lloraba sus fracasos con más intensidad que él. Y ahora me decían que había fracasado. Finalmente Andrei levantó la cabeza, pero no para defenderme. Tal vez sea lo mejor, mamá, dijo en voz baja. Tú y Sana nunca se llevaron bien de todos modos. Nunca se llevaron bien como si solo fuera una diferencia de caracteres. No la realidad de que durante años ella me había ido excluyendo sistemáticamente de sus vidas. Todo lo que hacía estaba mal visto por ella. Los regalos que llevaba a los niños, obsoletos. Mis consejos, irrelevantes. Mi cuidado, invasivo. Lo entiendo, fue todo lo que pude decir, con la voz temblorosa. Me levanté de la silla, las piernas apenas me sostenían. Empacaré mis cosas, susurré. Sana asintió con una satisfacción arrogante. No olvides tus viejos álbumes de fotos y esas pequeñas figuritas. De todas formas, vamos a hacer reformas. 40 años de mi vida, descartados como simples trastos.
Al salir de esa oficina, sentí que lo había perdido todo. No solo a mi esposo, sino a mí misma, la mujer que una vez fue madre, esposa y abuela. La mujer que soñaba con envejecer rodeada de sus nietos. Ahora, había sido borrada con delicadeza y a propósito, como si nunca hubiera formado parte realmente de sus vidas. El camino a casa fue un borrón. Andrei ni siquiera se despidió. Ni una palabra, ni una mirada. Al irme, la única que me observaba desde la ventana del apartamento era Sana. Con el rostro tranquilo, casi satisfecha. La casa que Oleg me dejó estaba a las afueras de la ciudad, apartada de la carretera principal. Tomó casi una hora llegar, el último tramo, un camino de tierra lleno de baches que hacía tiempo nadie reparaba. El coche saltaba con cada hoyo y, fuera de la ventana, el paisaje pasaba fugaz, campos, montones de basura, cercas rotas. Todo lo familiar quedaba atrás. Solo había estado en esa casa de campo un par de veces. Oleg la había heredado de su abuelo, pero nunca quiso volver. Demasiados problemas, decía con un gesto despreciativo. Demasiados recuerdos. Entonces no entendía. Ahora sí, el sol ya caía cuando llegué. La casa se erguía como una vieja joya. Pintura descascarada, el porche hundido, las contraventanas torcidas. Y todo aquello era mío, no porque quisiera estar allí, sino porque me habían enviado. La llave estaba en su sitio habitual, escondida bajo la tabla suelta del escalón. Entré. El aire estaba denso, cargado de humedad y olor a madera añeja. A través de las ventanas sucias, una luz tenue y turbia luchaba por entrar. Los muebles cubiertos con sábanas, todo cubierto de polvo y silencio, como si la casa hubiera estado congelada en el tiempo. Intacta por al menos 20 años. Me adentré en lo que había sido la sala, me senté en el viejo sofá. Y eso fue todo. Ya no pude contenerme más. No lloré en silencio, con dignidad, como se haría en un funeral. Sollozaba, con un dolor profundo, un nudo en la garganta, una desesperación que solo llega cuando eres traicionada por quienes viviste para proteger. No estaba llorando por Oleg. Lloraba por mí misma, por la mujer que lo dio todo por su familia. Solo para volverse irrelevante, olvidada. Y aún así, en ese instante destrozado, me hice una promesa. No me quebraré, encontraré una solución. Lo que no sabía era que todo lo que necesitaba ya estaba allí, justo bajo mis pies. Mi teléfono vibró en mi bolso, una llamada de un número desconocido. No la revisé, probablemente spam, o un error. Mañana sería un nuevo día. Pero hoy me permitiría ser débil. Solo una vez más. La primera semana en la dacha casi me quebró. Cada mañana despertaba instintivamente escuchando el silencio. Esperando, de alguna manera, oír a Oleg haciendo ruido con la tetera en la cocina, o a Andrei llamando para quejarse. Pero no había más que silencio. Opresivo, pesado, insoportable. A veces, el viejo alféizar crujía, o el viento silbaba por una grieta en la pared. Eso fue todo. Sentí como si el mundo entero me hubiese olvidado por completo. No sabía qué hacer conmigo misma. Así que empecé con lo más sencillo, limpiar. La casa lo necesitaba, y yo también. ¿Sabes? Cuando el alma se siente completamente vacía. El trabajo físico es lo único que te ancla a la realidad. Así que me moví de habitación en habitación. Descubriendo muebles, barriendo décadas de polvo acumulado en los armarios, fregando los suelos, lavando las cortinas, puliendo las ventanas hasta que brillaran. Realmente brillaran. Y, curiosamente, había algo casi reconfortante en todo eso. Como si no solo estuviera limpiando una casa, sino desenterrando fragmentos de vidas olvidadas, recuerdos dejados por quienes alguna vez habitaron allí. En uno de los dormitorios, presumiblemente el que Oleg usaba de niño, encontré una vitrina con puntas de flecha de piedra ordenadamente dispuestas. Resultó que en su juventud había sentido fascinación por la arqueología. En 40 años de matrimonio, nunca lo había escuchado hablar de eso. Nunca dijo una palabra. En otra habitación, descubrí una antigua estantería cubierta de polvo, llena de libros sobre geología y minerales, junto con algunos álbumes de especímenes. Probablemente pertenecían a su abuelo, Semyon Pavlovich.
Y una vez más, comprendí que esto también era algo que nunca había sabido. Luego vino la sorpresa en la cocina. En la despensa, escondida tras un panel de contrachapado endeble, hallé accidentalmente una caja metálica envuelta con cuerda. Dentro había un montón de cartas, cuidadosamente atadas con un cordel, y un paquete de fotografías muy antiguas en blanco y negro. Una foto mostraba a una mujer hermosa de rasgos suaves. A su lado, un hombre, idéntico al abuelo de Oleg, solo que mucho más joven. Las cartas estaban todas escritas en español, firmadas por Elena, fechadas en los años 40. Al principio no podía entenderlas completamente, así que las fui traduciendo despacio, línea por línea, usando una aplicación de traducción. Aún así, el corazón me comenzó a latir con fuerza. Las cartas hablaban de tierras, de depósitos minerales, de nuestra investigación, de la riqueza bajo el suelo, y de un secreto. Entretejidos con todo eso, había confesiones de amor. Elena había escrito: creo que encontraremos aquello por lo que arriesgamos todo. Estas tierras no llegaron a nuestras manos por accidente. Y si funciona, si tenemos éxito, dejaremos este lugar y comenzaremos una nueva vida juntos. Me senté en la cocina, mirando las cartas, sin saber qué pensar. ¡Qué investigación! ¡Qué tesoro! No pude contenerme y llamé a la única persona que podría saber algo. Tamara Sergeyevna. Ella había vivido en la ciudad toda su vida, conocía a Oleg y a su familia, y siempre me trató con amabilidad, incluso cuando las otras mujeres empezaron a alejarse, envenenadas por los susurros de Sana. Oh, Valechka, suspiró en cuanto le conté lo que había encontrado. Y esperé que fuera la primera persona en finalmente mencionar a Semyon Pavlovich y su investigación. Se me detuvo el corazón. ¿Qué investigación?, pregunté. Él estaba convencido de que bajo esas tierras había cobre, quizá incluso plata. Durante años caminó los campos con sus instrumentos, tomó mediciones, presentó informes. Pero luego llegó la guerra. Lo dejó todo. Después regresó del frente, se casó con Elena. Creo que ella era mexicana, o algo por el estilo. Su apellido no era ruso. Lo adoraba, de verdad, lo amaba profundamente. Miré de nuevo las fotos antiguas y supe de inmediato. Sí, esa era Elena. La misma mujer de las cartas. ¿Qué le pasó?, pregunté. Murió al dar a luz, dijo Tamara en voz baja. Semyon nunca se recuperó, se cerró en sí mismo. Finalmente, la propiedad pasó al padre de Oleg, y el cobre. Bueno, la gente lo olvidó o decidió olvidar. ChatGPT said. Después de la llamada, me quedé sola en la cocina tenue durante largo rato, contemplando las cartas, las fotografías y el viejo mapa que había encontrado escondido dentro de la caja. Había algo ahí, algo que Oleg conocía y guardaba para sí mismo. Empecé a indagar más, no solo por curiosidad, sino como si algo profundo dentro de mí me llamara, impulsándome a avanzar. En el antiguo escritorio de su abuelo descubrí mapas antiguos con anotaciones extrañas, cartas, certificados, informes, documentos con sellos oficiales, probablemente del registro de la propiedad. Incluso encontré análisis de suelo. Pero el hallazgo más importante fue una carpeta titulada Materiales de Valoración. Dentro estaban evaluaciones geológicas, no simples especulaciones, sino datos verificados. Pruebas concretas de depósitos de cobre en la propiedad. No indicios vagos, sino evaluaciones precisas, cifras, gráficos, diagramas técnicos, algunos con anotaciones en lo que parecía la propia letra de Oleg. También había notas al margen, números telefónicos y, al final, una carta de una empresa llamada Vostok Rud, ofreciendo un contrato de arrendamiento mineral. Fecha: 6 meses antes de la muerte de Oleg. El monto propuesto estaba claramente especificado. Mis manos comenzaron a temblar. No le había contado a nadie. Ni una sola palabra. Había vivido con ese conocimiento en silencio, con deliberación. Incluso cuando contábamos hasta el último kopek. Incluso cuando Andrei nos suplicaba dinero para renovar su apartamento. Incluso cuando vendí mis joyas para comprar medicinas. ¿Por qué? ¿Por qué permaneció callado? Entonces encontré una última nota, escrita a mano con la caligrafía familiar de Oleg.
Valia merece más de lo que yo le di. Esta es su oportunidad. No dejes que esa mujer lo arruine. Esa mujer, comprendí al instante, Sana. Incluso en sus notas privadas, no pudo escribir su nombre. Me senté en el suelo, rodeada de documentos, y sentí cómo algo cambiaba dentro de mí. Pensaban que me habían descartado, desterrado a una dacha en ruinas y olvidada. Pero, en realidad, me habían entregado una fortuna. Y esto era solo el comienzo. Ese sótano siempre me había inquietado. Cada vez que visitábamos la dacha, Oleg me prohibía bajar allí. Solo hay arañas y trastos. Nada que necesites ver, decía con un gesto y me llevaba a otro lugar. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto arriba, los mapas, los informes, las cartas, estaba claro. No escondía arañas, escondía algo serio. Aquella mañana estaba gris y húmeda. Cogí una linterna potente, me puse mis viejas botas, me calcé los guantes y, a pesar del temblor en las manos, levanté la trampilla del suelo que daba al sótano. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso. El aire era denso, rancio, impregnado de humedad y olor a tierra antigua. Al pasar el haz de la linterna por las paredes, me quedé paralizada. No era un sótano común. Los cimientos eran de piedra sólida, bien colocada y hecha a mano. No era el tipo de sótano rudimentario que uno espera debajo de una casa de verano, sino un verdadero subsótano estructural. Había arcos y soportes, como los de las antiguas haciendas mercantiles. Y el sótano era mucho más grande de lo que jamás imaginé. El espacio se extendía más profundo y ancho que los límites mismos de la casa. A lo largo de una pared había un viejo banco de trabajo cubierto de herramientas, del tipo que solo había visto en películas, equipos geodésicos, martillos, mazos, instrumentos de medición. Todo cubierto de polvo, pero notablemente bien conservado. Pero lo que realmente me hizo doblar las rodillas fue encontrar, en un rincón alejado, escondida detrás de un montón de cajas viejas, la entrada a un túnel. Bajo, a la altura de la cintura, reforzado con vigas como las que se usan en minas. Una brisa fría emergía de su interior, con un olor metálico y húmedo, terroso, inconfundiblemente subterráneo. ChatGPT said, no entré, no hacía falta, esto no era un simple agujero cualquiera. Era un túnel horizontal, una excavación de prospector. Cavado deliberadamente, con intención y planificación. Alguien con experiencia había trabajado aquí, alguien que sabía exactamente lo que hacía. Comencé a inspeccionar las cajas. La mayoría estaban vacías, pero una era inusualmente pesada. Con esfuerzo, la abrí. Bajo una capa de lona gruesa había fragmentos de mineral, piedras grises con vetas verdes y azules. No soy geóloga, pero supe de inmediato que era cobre. El auténtico. Tomé una pieza y pasé la lima de uñas por su superficie. Apareció una raya metálica brillante. No era un relicario para coleccionistas. Era una prueba. Luego abrí la última caja y encontré una carpeta de cuero, atada con un cordel. Dentro había documentos que desmentían todo lo que creía saber sobre esa dacha abandonada. Eran informes oficiales de estudios geológicos, no de los años 40 ni de la época del abuelo de Oleg, sino de hace apenas 5 años. Recientes. Y no fueron encargados por una entidad anónima. Fueron emitidos por una empresa llamada Geology Vostok, registrada a nombre del abuelo de Oleg, Semyon Pavlovich. Claramente, una tapadera, un modo de mantener a los locales ignorantes sobre la exploración activa que se estaba realizando. Los documentos eran técnicos, llenos de terminología compleja, pero capté el mensaje central. Una veta de cobre atravesaba directamente la propiedad. La concentración de cobre era lo suficientemente alta para que la extracción no solo fuera viable, sino altamente rentable. Y no en un futuro lejano, sino ahora, gracias a la tecnología moderna. Uno de los documentos era un estudio de viabilidad. Decía, en términos sencillos, producción proyectada a 20 años, decenas de millones de rublos. Impacto ambiental mínimo. Alta rentabilidad, pero el documento más impactante estaba al final. Una oferta oficial de la empresa, con fecha apenas 3 meses antes de la muerte de Oleg.
Un pago inicial de 2 millones de rublos. Más un porcentaje de las ventas, pagado trimestralmente. Oleg nunca respondió. Me senté en una caja de madera, aferrando los documentos, tratando de darle sentido a todo. Durante años, creí que éramos pobres, que teníamos que estirar cada rublo, que nuestra vejez sería dura e incierta. Pero todo ese tiempo, justo bajo mis pies, había una fortuna capaz de cambiarlo todo. Entonces encontré otra nota de Oleg. La letra era inconfundiblemente suya, familiar y un poco temblorosa. Debió escribirla poco antes de ser hospitalizado. Valia merece algo mejor. Todo lo que tuvimos, ella nos lo dio. Esto es para ella. No le dé un solo copec a esa mujer. Terminé de leer y apreté la nota con fuerza en la mano. Él lo sabía todo. Sabía de lo que Sana era capaz. Sabía cómo me trataba. Sabía que Andrei ya había caído bajo su influencia. Y protegió esto, para mí. Subí de nuevo. Sobre la mesa de la cocina extendí todo, los mapas, las carpetas, las muestras, los documentos, las ofertas, las valoraciones. ¿Sabes? Podría haber tomado el teléfono en ese momento, marcado el número de la carta y empezar los trámites. Pero no lo hice. Me quedé allí, pensando. Recordé la mirada de Sana al empujarme fuera de la familia. Recordé cómo Andrei se sentó en silencio, sin decir nada, cómo habían re-registrado el apartamento, transferido los bienes, me habían descartado como un saco de ropa vieja. Y ahora yo poseía todo. Sabía que llamarían, y sabía por qué, pero esta vez, la conversación sería en mis términos. Me senté a la mesa de la cocina durante largo rato, contemplando los documentos, carpetas, mapas, ofertas y las muestras de roca. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente importante, porque ya no solo tenía propiedades, tenía poder de negociación. Tomé la carta de Vostocrud, aquella en la que ofrecían el arrendamiento mineral. Al pie, un número telefónico. Levanté el auricular, repasé los dígitos, respiré hondo, y marqué. Una mujer respondió. Su voz era tranquila, cortés, profesional, plena de confianza. Buenas tardes. Compañía Vostocrud, Departamento de Relaciones con Propietarios. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes, respondí, sorprendida incluso por la firmeza de mi voz. Me llamo Valentina Pavlovna. Llamo en referencia a la oferta de arrendamiento mineral dirigida a mi esposo, Oleg Morozov. Hubo una breve pausa, corta pero atenta. Entonces, la respuesta. Hemos estado esperando su llamada, Valentina Pavlovna. Si se refiere a su propiedad, continuó, sí, seguimos muy interesados. De hecho, las condiciones del mercado han mejorado. Estaríamos encantados de revisar los términos. Estoy dispuesta a conversar, respondí con calma. Preferiría discutir todo en persona. En el sitio. El martes, exactamente a las 10:12 de la noche, un SUV blanco llegó a la casa. Claramente vehículo de la empresa, funcional, sin ostentación. Salieron dos personas. Un hombre de 60 años, con expresión abierta y mirada firme, se presentó. Fyodor Andreevich, geólogo senior. Y yo soy Ina Romanovna, añadió una mujer más joven con una tableta en mano. Analista técnica. Recorrimos la propiedad juntos. Les mostré el túnel, las muestras, todos los documentos que había encontrado. Trabajaron con rapidez, eficiencia y sin distracciones, como profesionales que valoran el tiempo y el propósito. Fyodor examinó la entrada al sótano, pasando la mano por las vigas de soporte antiguas. Su esposo sabía exactamente lo que hacía, dijo. El túnel corre casi directamente a lo largo del filón. Y su abuelo, ese hombre sabía lo que hacía. La veta de cobre está definitivamente aquí, agregó Ina, señalando datos en su pantalla. La concentración está por encima del promedio. Este es un depósito excelente. ¿Qué tipo de oferta podrían hacer? Pregunté con firmeza. Fyodor e Ina intercambiaron una mirada. Entonces Fyodor respondió, dado el precio actual del mercado y la calidad del depósito, estamos dispuestos a ofrecer un pago inicial de 4 millones de rublos.
Además, regalías trimestrales que oscilarían entre 300.000 y 500.000 rublos, dependiendo de la producción. Asentí. Por dentro, mi corazón latía acelerado, pero no lo dejé entrever. 4 millones por adelantado, $500,000 cada 3 meses. Por esa propiedad que tanto despreciaron, considerándola una carga sin valor. Necesitaré algo de tiempo para consultar con un abogado, dije. ChatGPT said. Por supuesto, asintió Fyodor. Le enviaremos un borrador del contrato. Tómese el tiempo necesario para revisarlo. Después de que se marcharon, me senté durante largo rato en la mesa de la cocina. Frente a mí reposaba el contrato preliminar, cifras, condiciones, cláusulas, y en la pantalla de mi teléfono, una llamada perdida. Andrei, la primera en 2 semanas. Devolví la llamada y contestó de inmediato. Mamá, gracias por devolverme la llamada, dijo con rapidez. Sana y yo, hemos estado pensando. Quizá nos excedimos aquel día en la oficina. ¿Cómo te va allá en la dacha? Bien, respondí con calma. Sana quiere remodelar la cocina, pero los bancos nos siguen rechazando. Estábamos pensando, quizá podrías echarnos una mano. Solo temporalmente, te pagaremos cuando refinanciemos. No dije nada, apenas habían terminado de dividir los bienes, de excluirme de sus vidas. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. Bueno, los impuestos de la propiedad son unos 12,000 y la cocina unos 30. Así que si pudieras prestarnos 50,000, sería de gran ayuda. Miré el contrato sobre la mesa, la oferta de adelanto de 4 millones de rublos, y sonreí con amargura. Hace 6 meses, 50,000 rublos habrían parecido imposibles. Ahora, era menos que un pago trimestral. Andrei, dije, ¿eres feliz con Sana? Él vaciló. Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Porque en 42 años de matrimonio, tu padre nunca me pidió traicionarme a mí misma. Nunca me obligó a elegir entre él y mis padres. Y jamás se avergonzó de mis orígenes. Hubo una larga pausa. Mamá, ¿qué quieres decir? Quiero que reflexiones sobre qué hace a alguien un buen compañero. No es quien controla, sino quien apoya. Guardó silencio. Luego, con voz casi infantil. Mamá, ¿qué debo hacer? Sé el hombre que te críe para que seas fuerte, sin miedo. El tipo de hombre que sabe distinguir entre amor y manipulación. Después de la llamada, regresé a los documentos. Si firmaba en 2 semanas, el primer pago llegaría en un mes, seguido de cuotas trimestrales regulares. Pero más importante que el dinero era esto. Ahora decido yo, lo que quiero, a quién ayudo, y a quién no, no porque se espere que lo haga, sino porque yo lo elijo. Y esa sensación, cuando ya no le debes nada a nadie, es silenciosa, poderosa y profundamente liberadora. Firmé el contrato el jueves. Fui a la ciudad y concerté una cita con una abogada, a quien encontré a través del colegio de abogados. Una mujer mayor, segura y clara. Explicó todo con calma y precisión, sin comentarios velados ni presiones. Irina Mikhailovna, se presentó. He trabajado mucho tiempo con derechos mineros. Vamos a revisar lo que te están ofreciendo. Leyó cada línea detenidamente, anotando al pasar, marcando secciones con un bolígrafo y asintiendo ocasionalmente con aprobación. Valentina Pavlovna, dijo mientras me entregaba la última página, este es un acuerdo excelente. En mis 30 años de experiencia, rara vez he visto términos tan justos para el propietario. Firmaron sin dudar. Tomé el bolígrafo y firmé, con decisión y sin la menor titubeo en la mano. Por dentro, sentí una calma profunda, casi excesiva. No era felicidad, sino la sensación de un cierre definitivo. Como si un cerrojo se hubiera colocado en lo más hondo de mí, y una puerta, que siempre había estado entreabierta, finalmente se cerrara de golpe. Ya no era la mujer que habían borrado de la familia. Ahora, tenía mi propio camino y los medios para recorrerlo según mis términos. El primer pago llegaría en 2 semanas, 4 millones de rublos, depositados en una cuenta bancaria que abrí exclusivamente para ello, junto a una cuenta separada para las regalías trimestrales. La abogada me remitió de inmediato a una consultora de gestión patrimonial de confianza.
Me explicó que no era la primera persona que recibía una fortuna repentina y que necesitaría asesoramiento adecuado. Pero el dinero no era lo que realmente me llenaba. La verdadera satisfacción llegó después, al regresar a la dacha y ver en la pantalla de mi teléfono 17 llamadas perdidas. La primera era de Andrei, luego de Sana, luego otra vez de Andrei y de nuevo Sana. Había también mensajes de voz, urgentes, desesperados. Reproduje una de las grabaciones más recientes. La voz de Andrei sonaba acelerada y ansiosa. Mamá, por favor devuélveme la llamada. Hay un problema con la casa. Dijeron que los derechos sobre la tierra podrían no haberse transferido completamente. Dijeron que los derechos minerales podrían seguir perteneciendo a la antigua propiedad, la dacha. Reproduje el siguiente mensaje. La voz de Sana, ya no fría, sino frenética. Valentina Pavlovna, por favor, es urgente. Es un asunto familiar. Necesitamos hablar. Nos concierne a todos. Familia. Ahora formaba parte de nuevo de la familia. Sí, me serví una copa de vino tinto, saqué la nota de Oleg y me senté a la mesa. Luego llamé a Andrei. Respondió de inmediato. Mamá, gracias a Dios. No sabemos qué hacer. Por favor, tienes que explicarnos todo. ¿Qué pasó? Pregunté con calma. Recibimos una notificación de las autoridades. Al parecer, cuando se vendió el terreno, el abuelo nunca transfirió los derechos minerales. Lo que significa que todo lo subterráneo todavía pertenece legalmente a la dacha, a ti. Di un sorbo de vino y miré por la ventana. Ya veo, mamá, esto es serio. Podría afectar el valor de la casa. Hizo una pausa, luego habló más rápido. Es que, hemos tenido un pequeño problema con los impuestos del apartamento. Sana quiere remodelar la cocina, pero los bancos nos han rechazado. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos un poco, solo temporalmente. Te devolveremos el dinero cuando refinanciemos. No dije nada. Acababan de terminar de dividir los bienes. Acababan de excluirme de sus vidas. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. Pues, los impuestos de la propiedad son unos 12,000 y la cocina unos 30. Así que si nos prestas 50,000, nos ayudarías mucho. Miré el contrato sobre la mesa, el que ofrecía un adelanto de 4 millones de rublos. Y sonreí con amargura. Hace 6 meses, 50,000 rublos hubieran parecido imposibles. Ahora, eran menos de un pago trimestral. Andrei, dije, ¿eres feliz con Sana? Vaciló un instante. Bueno, claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque en 42 años de matrimonio, tu padre jamás me pidió traicionarme a mí misma. Nunca me obligó a elegir entre él y mis padres. Y jamás sintió vergüenza de mis orígenes. Hubo un largo silencio. Mamá, ¿qué estás tratando de decirme? Quiero que pienses en lo que realmente hace a alguien un buen compañero. No es quien controla, sino quien apoya. Guardó silencio. Luego, con una voz que sonaba pequeña, casi infantil. Mamá, ¿qué debo hacer? Sé el hombre que he de con acento agudo. No débil, no temeroso. El tipo de hombre que sabe distinguir entre amor y manipulación. Tras la llamada, volví a los documentos. Si firmaba en el plazo de 2 semanas, el primer pago llegaría en apenas un mes, seguido de abonos trimestrales regulares. Pero más importante que el dinero era esto. Ahora decido yo, lo que quiero, a quién ayudo, y a quién no. No porque se espere de mí, sino porque así lo elijo. Y esa sensación, cuando ya no le debes nada a nadie, es silenciosa, es poderosa y profundamente liberadora. Firmé el contrato un jueves. Fui a la ciudad y concerté una cita con una abogada, la encontré a través del colegio de abogados. Una mujer mayor, segura, clara, explicaba cada punto con una precisión serena. Sin comentarios velados, sin presiones. Irina Mikhailovna se presentó. Llevo muchos años trabajando con derechos mineros. Veamos qué te están ofreciendo. Leyó cada línea con atención, tomando notas mientras avanzaba, marcando secciones con bolígrafo, asintiendo de vez en cuando con aprobación. Valentina Pavlovna, dijo al entregarme la última página. Este es un acuerdo excelente. En 30 años de ejercicio,
Pocas veces he visto condiciones tan justas para el propietario de la tierra. Fírmalo sin dudar. Tomé el bolígrafo y firmé, con firmeza, sin un solo temblor en la mano. Por dentro, sentía una calma profunda. De hecho, era una calma casi excesiva. No era felicidad lo que sentía. Era la sensación de un cierre definitivo. Como si, en lo más hondo de mí, un cerrojo hubiera encajado y una puerta, una que siempre había estado entreabierta, por fin se cerrara de golpe. Ya no era la mujer borrada de la familia. Ahora tenía mi propio camino, y los medios para recorrerlo en mis propios términos. El primer pago estaba programado para llegar en 2 semanas, 4 millones de rublos, directamente a una cuenta bancaria que había abierto para ese fin. Además, una cuenta de inversión separada para las regalías trimestrales. La abogada me remitió de inmediato a una asesora financiera de confianza. Me dijo que no era la primera persona en recibir una fortuna inesperada y que necesitaría orientación adecuada. Pero no fue el dinero lo que me colmó. La verdadera satisfacción llegó después, cuando regresé a la dacha y vi la pantalla de mi teléfono. 17 llamadas perdidas. La primera era de Andrei. Luego Sana. Después Andrei otra vez, y otra vez Sana. También había mensajes de voz, urgentes, angustiados. Reproduje una de las grabaciones más recientes. La voz de Andrei sonaba apurada, ansiosa. Mamá, por favor devuélveme la llamada. Hay un problema con la casa. Dijeron que los derechos del terreno pueden no haber sido transferidos del todo. Dijeron que los derechos minerales podrían seguir perteneciendo a la propiedad antigua, la dacha. Reproduje el siguiente mensaje. La voz de Sana, ya no fría, sino desesperada. Valentina Pavlovna, por favor. Es urgente. Se trata de un asunto familiar. Necesitamos hablar. Nos concierne a todos. Familia. Ahora, de pronto, volví a formar parte de la familia. Sí, me serví una copa de vino tinto, saqué la nota de Oleg y me senté a la mesa. Luego, llamé a Andrei. Respondió de inmediato. Mamá, gracias a Dios. No sabemos qué hacer. Por favor, tienes que explicarnos todo. ¿Qué ha pasado? Pregunté con calma. Recibimos una notificación de las autoridades. Al parecer, cuando se vendió el terreno, el abuelo nunca transfirió los derechos mineros. Lo que significa que todo lo que hay bajo tierra sigue perteneciendo legalmente a la dacha. A ti. Tomé un sorbo de vino y miré por la ventana. Ya veo. Mamá, esto es grave. Podría afectar el valor de la casa. El banco ya está haciendo preguntas. Tal vez tengamos que refinanciar, y a una tasa más alta. No sabemos qué hacer. Yo ya lo sabía desde hacía tiempo. Cuando firmé el contrato con Vostokrud, los abogados me lo explicaron con claridad. El terreno donde ahora está su casa formaba parte, en su momento, de una única parcela. Pero en los años 60, cuando el abuelo de Oleg vendió la propiedad, se reservó los derechos del subsuelo. Era una práctica común en aquella época. Y así, durante décadas, la familia vivió sobre una tierra cuyos minerales ya no le pertenecían. Ahora que había comenzado la extracción, todo salía a la luz. ¿Han consultado a un abogado? Pregunté. Sí, murmuró. Pero incluso una consulta cuesta 5,000, y la representación completa. Nos pidieron al menos 40. No tenemos ese dinero. Guardé silencio, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Todo en su interior se venía abajo. Y, sin embargo, yo permanecía en paz. Mamá, por favor, somos familia. En momentos así, debemos mantenernos unidos. Somos familia. ¿Y dónde estaban cuando me arrojaron como algo inútil? Andrei, ¿recuerdas lo que me dijo Sana en la oficina? Mamá, estaba alterada. Todos lo estábamos. Me dijo, vete a la dacha y piensa en cómo fallaste como madre. Eso no fue una emoción pasajera. Fue la verdad que ella creía. Y tú no dijiste nada. Silencio. Luego, mamá, ¿qué es lo que quieres? Una disculpa. Está bien, lo siento. Y Sana también. Manejamos todo muy mal. Una disculpa arrancada bajo la presión del dinero suena especialmente vacía. Andrei, escucha con atención. Ya firmé el contrato. ¿Qué contrato? Su voz se volvió tensa.
El de los derechos mineros. Con la empresa. ¿Cuánto? Preguntó, casi en un susurro. Lo suficiente como para no volver a preocuparme por préstamos, impuestos, ni por tu ayuda. Tú y Sana querían deshacerse de mí, y lo lograron. Pero al hacerlo, sin saberlo, me entregaron todo lo que verdaderamente tiene valor. Guardó silencio. Detrás de él, se oía claramente a Sana gritando. Había escuchado todo. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta. Más suave, casi infantil. Mamá, empecemos de nuevo. Podríamos unir las propiedades, devolverte una habitación en la casa. Incluso podríamos construirte un apartamento sobre el garaje. Estarías cerca de los niños. Estuve a punto de reír. Después de todo lo que ocurrió. ¿Sobre el garaje? Un momento, dije. Permíteme aclarar algo. Hace 3 semanas, tu esposa me dijo que saliera de sus vidas. Y ahora que resulta que tengo millones en mis manos, ¿quieren meterme encima del cobertizo y volver a llamarme abuela? ¿Es así? No respondió. Dime, Andrei, ¿quién controlaría ese dinero? ¿Quién decidiría a dónde va? Sana. Y aún así, no dijo una palabra. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sana llamando directamente. Rechacé la llamada. Andrei, le dije, quiero que me llames no solo cuando necesites algo, sino cuando realmente tengas el deseo de hablar con tu madre. Hasta que llegue ese momento. Resuelve tus asuntos por tu cuenta. Colgué. El teléfono sonó 6 veces más. Luego 8. Luego otra vez. Pero yo simplemente permanecí sentada en la cocina, contemplando el atardecer tras la ventana, con la certeza de que todo había cambiado. Nadie volvería a pedirme que fuese conveniente. No era el plan de respaldo de nadie. Era Valentina Pavlovna Morozova, legítima propietaria de una tierra bajo la cual yace una fortuna, y una mujer que por fin ha comprendido que su valor no se mide por lo que entrega a los demás, sino por lo que es, en esencia. Han pasado 6 meses. Ahora estoy sentada en la veranda de mi casa, tomando café por la mañana. Pero esta ya no es la vieja dacha descuidada donde una vez me desterraron. Es un hogar cálido, restaurado, verdaderamente mío. Sobre el tejado hay paneles solares. En el interior, una cocina nueva, comodidades modernas, conexión a internet estable, cableado, calefacción y plomería renovados. Y, sin embargo, nada se ha perdido. Todo lo que tenía significado, las cortinas antiguas, el tocador tallado, la caja de joyas de la abuela de Oleg, sigue aquí. Solo que ahora, todo está limpio, cuidado, lleno de calidez. No convertí esta casa en una mansión de lujo. La transformé en un hogar donde puedo estar en paz. Cada mañana, me siento en la veranda, observando los campos, los árboles lejanos, la neblina que se desliza sobre la tierra. A veces, algún ciervo cruza en silencio. A veces, el viento sacude suavemente el viejo abedul. Mientras tanto, al otro extremo de la propiedad, el trabajo continúa, geólogos, perforadores y técnicos realizan sus tareas. Son respetuosos, precisos, profesionales. No se entrometen, y yo tampoco. Tenemos un acuerdo, basado en el respeto mutuo y el orden. La semana pasada llegó el último informe, 437.000 rublos, mi parte correspondiente al trimestre anterior. El tercer pago de este tipo. Aparté el cheque, terminé mi café y encendí el teléfono. Una llamada perdida, nada urgente, un mensaje de voz. Lo reproduje. Hola, mamá, soy Andrei. Solo quería decirte que Emma terminó el trimestre con excelentes calificaciones. Y Tioma tiene la final de fútbol este fin de semana. Los niños no dejan de preguntar cuándo te van a ver. Todos te extrañamos. Yo también. Pausa. Y he estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre el tipo de hombre que me enseñaste a ser. Lo intento, mamá. Es difícil, pero lo intento. Su voz era suave, no lastimera, sino sincera. No se trataba del dinero. Se trataba de Theo, de lo que verdaderamente importa. Lo llamé de nuevo. Respondió casi de inmediato. Escuché tu mensaje, mamá, dije. Cuéntame más. ¿Qué pasa con Emma? Y hablamos durante unos 20 minutos.
Sobre la escuela, el fútbol, sobre cómo Tioma se rompió la nariz en un entrenamiento pero aún así logró meter un gol. Sobre el creciente interés de Emma por la biología, y sobre cómo los niños no dejan de preguntar cuándo los visitará su abuela. Y lo sentí, que esta conversación era distinta. Sin tensión, sin exigencias. Solo dos personas hablándose con honestidad. ¿Te gustaría traerlos el fin de semana? Le pregunté. La casa ahora está cálida, acogedora. Hay espacio para dormir. Incluso podríamos encender una fogata afuera. Guardó silencio un momento. ¿De verdad lo quieres? Siempre he querido formar parte de sus vidas, respondí. Simplemente no estoy dispuesta a hacerlo en condiciones en las que no se me respete. Lo entiendo, dijo en voz baja. Ya no quiero que las cosas sean así. Y ellos tampoco. Otra pausa. Luego añadió. Sana y yo, ya no vivimos juntos. Hace un mes que me mudé. No me sorprendió, ni sentí alegría manifiesta, porque nunca fue mi intención alegrarme del dolor ajeno. Lamento que no haya funcionado, dije con suavidad, pero quizá ahora tengas la oportunidad de acercarte más a tus hijos, y también a ti mismo. Ella me obligó a elegir, dijo, entre ella o tú, y te elegí a ti. Para entonces, los geólogos casi habían terminado la perforación de la primera línea. Fyodor Andreevich vino en persona a mostrarme los informes, los gráficos, las evaluaciones. Su propiedad, Valentina Pavlovna, dijo, es una de las más prometedoras de la región. Parece que hay cobre aquí, y también trazas de tierras raras. Continuaremos con los estudios. Asentí, sin apuro alguno. Lo que ya tenía era más que suficiente. De los fondos recibidos, aparté una parte para ahorrar, otra para viajar. Visité Kazán, tomé un curso intensivo de fotografía de una semana. Incluso me inscribí en clases nocturnas en la escuela técnica, geología para principiantes. No porque lo necesitara, sino porque me daba alegría. Yo, Valentina Pavlovna, con casi 70 años, estaba haciendo cosas que nunca había hecho, simplemente porque me hacían feliz. Nunca volví a hablar con Sana. La última vez que llamó fue en febrero. Desde el primer instante levantó la voz, acusándome de manipular a Andrei, de enfrentarlo contra su familia, de hacer sufrir a los niños. La escuché en silencio durante un minuto. Luego respondí, tranquila. Si Andrei por fin ha empezado a escuchar a su propio corazón en lugar de vivir bajo tu control, no es culpa mía. Quizá deberías preguntarte por qué se fue. Colgó. Y desde entonces, todo ha sido silencio. Y yo, por fin vivía. La primavera llegó temprano. El aire ya era tibio. La hierba brotaba por donde podía, e incluso la cerca deteriorada detrás del cobertizo se había cubierto de verde, como si despertara de un largo letargo. Los nietos me visitaron por primera vez en abril. Andrei trajo a Emma y a Tioma por el día, solo para pasar un rato. Corrieron libres por la propiedad, se subieron al viejo carro, recogieron piedras y dispararon 100 preguntas por minuto. ¿De verdad hay un tesoro bajo tierra? ¿Has visto la mina? ¿Podemos usar una linterna? ¿El abuelo cavó ahí abajo? No intenté reeducarlos, ni imponerme, ni fingir ser la abuela perfecta. Simplemente estuve presente. Preparé el almuerzo, les mostré fotos antiguas, y les conté cómo Oleg y yo habíamos construido la sauna con nuestras propias manos. Por la tarde, Andrei y yo nos sentamos en silencio en la veranda. Él observaba a los niños, y había algo distinto en su mirada, algo que antes no estaba allí. Con ustedes son diferentes, dijo en voz baja. Tranquilos, felices, auténticos. Porque no peleo con ellos, respondí. Solo escucho. Asintió lentamente. Sabes, mamá, al principio no me daba cuenta de cuánto nos había aislado Sana de todos, primero a ti, luego a mis amigos, a mis colegas, incluso a mis propios padres. Todo tenía que ser a su manera. ¿Y tú? Pregunté con suavidad. Me quedé en silencio, como siempre, admitió, porque pensaba que mantener la paz era más importante que expresar lo que sentía. Pero ahora entiendo que a veces el silencio también es una forma de traición. Guardó silencio, luego agregó. Hace 3 meses que voy a terapia. No para arreglarlo todo, sino para aprender a vivir, sin dependencia, sin miedo.
Por mí mismo. No dije nada, solo apreté su mano. Él no la retiró. Un momento después me abrazó, de verdad. Sin culpa, sin obligación, sin cálculos. Sana todavía intentó contactarnos. Envió mensajes a Emma, llamó a la escuela, incluso envió a un familiar con una súplica genérica. No rompamos la familia. Pero los niños ya eran mayores, percibían todo. Y cuando un día Tioma dijo, papá ya no está enojado. En casa bromea. Antes nunca bromeaba. Comprendí que el cambio verdadero no se muestra en palabras, sino en hechos. Sana se fue, tal vez a casa de sus padres, tal vez a la de una amiga. Andrei no quiso dar detalles. No se apresuraba a divorciarse, pero tampoco intentaba retroceder el tiempo. No quiero vivir como antes, dijo, y no quiero que mis hijos crezcan pensando que el amor es algo que debe temerse. Los geólogos continuaron su trabajo. Los pagos siguieron llegando, y por primera vez, dejé de contar cada rublo. Simplemente vivía, y aprendí a vivir para mí misma. Empecé a pintar, compré un set de acuarelas de calidad, y visité la biblioteca para tomar libros sobre la arquitectura de las antiguas haciendas rusas. A veces escribía en un diario, no para lamentarme, sino para documentar cuánto había cambiado, para recordarme el camino recorrido. Una tarde, ya casi verano. Estaba sentada en la veranda. Andrei me envió una foto, Emma sosteniendo un certificado por participar en una olimpiada de biología. Un minuto después recibí un mensaje de Tioma. Abuela, ¿puedo quedarme contigo una semana durante las vacaciones? Solo yo, no Emma. Pelearemos. Reí y respondí, ven cuando quieras. La casa es grande. Haremos mermelada y buscaremos lombrices. El teléfono volvió a sonar, un número desconocido. Contesté con calma. Buenas tardes, Valentina Pavlovna, dijo una voz conocida. Era Ina Romanovna, la geóloga del yacimiento. Solo quería decirle, me comentó, que su proyecto está siendo presentado ahora mismo en una conferencia. Lo exhiben como un ejemplo destacado de desarrollo privado exitoso. Se ha hecho bastante famosa entre los geólogos. Sonreí. Entonces, díganles, respondí, que después de tanto tiempo siendo nadie, ya era hora de convertirme en ejemplo para alguien. Ina se rió. Y, por cierto, añadió, tenemos una broma recurrente aquí. Sobre la mujer que descubrió cobre a los 69 años. También reí. El cobre no es oro, dije, pero para mí se siente igual. Exacto, respondió. Y, sinceramente, muy pocas personas de su edad podrían haber logrado algo así. Usted es extraordinaria. Le agradecí, colgué y me quedé en silencio, contemplando el campo. El viento arrastraba la hierba seca por el suelo, y supe. Ya no guardaba resentimiento hacia la vida. Simplemente había dejado de permitirme ser menos. Pasó otro medio año. Estoy sentada otra vez en la veranda. Es de mañana. El sol se eleva tras las colinas, el cielo está despejado salvo algunas nubes que se deslizan en el horizonte. El aire huele a hierba húmeda y a un tenue rastro de humo de leña. Frente a mí, una taza de té y una porción de tarta que Emma y yo horneamos ayer. Ella ya está despierta, ocupada en la cocina. Tioma despertará pronto. Le prometimos un picnic en el bosque detrás de la propiedad. Y por la tarde, Andrei pasará a verme, solo porque sí. Por primera vez en años, sin ningún motivo más que estar cerca. La mina sigue funcionando, aunque casi ya no la noto. Está allá, más allá del campo, escondida a lo lejos. La gente llega, trabaja y recibe un salario justo. Yo recibo mis pagos y vivo mi vida. Ya no cuento cada centavo, pero tampoco derrocho. Compro cosas agradables para mí, no costosas, pero sí aquellas que realmente deseo, zapatos de calidad, libros, vajilla hermosa. Renuevo la casa poco a poco, no porque tenga que hacerlo, sino porque me da placer. Decido a quién ayudar y cuánto. Elijo dónde trazar mis límites. Esa sensación, de no deberle nada a nadie, al principio asusta, pero al final te concede alas. Andrei y los niños vienen casi todas las semanas. Él es diferente, más tranquilo, más profundo, y aunque el camino no es fácil, veo que está cambiando, no por mí, sino por él mismo.
Ya no pide dinero. A veces trae algo en vez de pedir, una bolsa de harina, un té fino, un traje para Tioma. O simplemente viene a sentarse en silencio. Mamá, me dijo una vez, ¿sabes qué es lo que más lamento? ¿Qué? Que siempre estuviste ahí, y yo nunca te vi de verdad. Fuiste mi madre, mi abuela, mi amiga, y escuché a quienes decían que eras incómoda. No respondí, solo posé mi mano suavemente sobre su hombro. Pero estoy aprendiendo, añadió. Tarde, pero lo hago. Mejor tarde que nunca, le dije. Y sabes, no eres el único que aprende. ¿Qué estás aprendiendo tú? Sonreí, a no ser solo necesaria, sino importante para mí misma. Un día, cuando Andrei estaba a punto de irse, Emma se me acercó con voz suave. Abuela, ¿siempre has sido así? Así como, tan auténtica. Reí. No, cariño. Antes era conveniente, callada y cansada. ¿Y ahora, cambio? Preguntó, colando una palabra de su club de inglés. Dejé de tener miedo a ser yo misma, aunque eso incomoda a alguien más. Ella asintió. Solo tiene 12 años, pero comprendió. Sana ya no llama ni escribe. La última vez que supe de ella, había conseguido trabajo en un salón de belleza en otra ciudad. No guardo rencor. Simplemente dejó de formar parte de mi vida. Y nunca volverá a hacerlo. El otro día llamó a alguien de la empresa geológica. Dijeron que querían incluir mi terreno en un programa regional, como ejemplo de gestión privada exitosa de derechos minerales por una mujer mayor. ¿Podemos mencionar su nombre? Preguntaron. Por supuesto, respondí. Que lo sepan. Que las jóvenes lean esto y entiendan. La vida no termina a los 50, ni a los 60, ni siquiera después de una traición. Puedes empezar de nuevo en cualquier momento. Lo único que importa es recordar que eres digna. Y hoy, un día cualquiera, me puse un chaleco cálido, até el pañuelo de seda que guardaba para una ocasión especial y salí al porche. Bajo mis pies, crujió el viejo suelo de madera, la misma tabla bajo la cual alguna vez estuvo escondida una llave. La casa había cambiado, pero el crujido permanecía. Y eso era bueno. La vida no debe ser perfectamente lisa, debe ser auténtica. Ese día, el teléfono sonó 62 veces, cuando finalmente comprendieron que realmente me habían perdido. Ahora, suena solo unas pocas veces al día, y cada llamada nunca es por dinero, sino por tarta, el clima, dibujos animados o simplemente para preguntar cómo estoy. Mamá, nunca me hice millonaria. No me mudé a un resort. Simplemente me convertí en mí misma y entendí que el mayor tesoro en la vida no es lo que se puede vender, sino lo que no pueden arrebatarte sin tu consentimiento, tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser quien eres. Ahora que has escuchado hasta el final, dime, ¿de qué ciudad eres? Tengo curiosidad por saber hasta dónde ha llegado mi historia. Y si alguna vez te has sentido no querida, infravalorada o olvidada, recuerda esto, no eres un error ni una carga. Eres una persona, y tu valor es exactamente lo que tú decidas que sea. Gracias por acompañarme. Aquí abajo encontrarás 2 historias más en este canal, ambas sobre mujeres que en algún momento dijeron: basta, tal vez te sorprendan, o incluso cambien tu vida. Hasta que volvamos a encontrarnos.